do escenario. En todo caso, a miña política apasionoume de sempre. Entrei no ano 76, recén morto Franco. Eu xa tiña contactos no ano 75-74, pero formalmente pude facelo aproximadamente en maio de 1976, é dicir, hai uns 43 anos. Asistín, como dixo aquí Patricia, ao primeiro Congreso de España do Partido Socialista, que foi o 27 Congreso, que era a primeira vez que se facía despois da dictadura, e que era como a nosa presentación como partido da Internacional Socialista en Europa. Un lugar donde eu conocín a xente que realmente eran e son todavía paradigmas e líderes da socialdemocracia, que era o lugar que ocupaba o Partido Socialista desde o punto de vista ideolóxico. Eu sempre fui socialdemócrata de toda a vida. Moitas veces me reprocharon eso, de ser socialdemócrata, cando te pronunciabas naquela época de certa radicalidade, máis de palabra que de feito, pois eras como un apestado, pero bueno, non renuncio a eso, e agora, polo que eu me sinto en autoposición, eu creo que estou moi á esquerda do meu partido. Naquel congreso conocín a Olof Palme, conocín a Mitterrand, que podo lhes asegurar que era a figura exacta do xerente dunha funeraria. Unha cousa tremenda, vestida así con un traxe negro, estábamos en diciembre, era no Hotel Castilla, e iba así con un sombrero, con unha cara, unha pinta que lles digo, xerente dunha funeraria. Había un home con unha vitalidade tremenda a pesar dos seus anos, que logo sería presidente de Italia, Sandro Pertini. Era un home maravilloso, non sei se se acordaran vostedes de quen foi. Outro era Willy Brandt, que era entonces o canciller en Alemania, e que eu non conocín unhas circunstancias, digamos, demasiado normales. Bueno, depende, pero algúns son moi normales, pero para a maioría da xente non, porque tiña unha encima de celebrar a victoria dos socialistas, de encontrarse cos seus compañeiros, e cerveza tras cerveza, viño tras viño. Cando eu o conocín, pois estaba reclinado o polo de alguna persona, unha muller, nese caso, unha periodista, que era do Partido Socialista. Tamén era moi importante en Chile Carlos Altamirano, ou tamén fora que aquel ano terminara o seu mandato como primer ministro en Inglaterra, Harold Wilson. Un home especial este Harold Wilson. El, cando empezou, era un home que tiña unha memoria, un traballo tremendo. A súa vida é unha das vidas máis apasionantes, probablemente das máis olvidadas, pero das máis apasionadas da política do siglo XX. E cando empezou a ter conciencia de que a memoria se lle escapaba a través do Alzheimer, pois deixou a política de repente. Era tal o aprecio que tiña cos ciudadanos que o elexiron, pero tamén que a coroa. Foi a única persona, despois de Winston Churchill, ao que acudiu a reina de Inglaterra, Isabel II, acudiu ao 10 de Downing Street a cenar como despedida. É o único os únicos dous que a reina lles concedeu ese privilexio. Fun candidato ao Congreso dos Diputados na provincia de Pontevedra como número 2. O número 1 era Paco Bustelo, que formaba parte dunha serie de 50 nomes que tiña o Partido Socialista e que había que colocar para que tuéramos un grupo forte e un grupo que ademais poidera abarcar desde as ciencias xurídicas aos temas económicos, aos temas culturales, en fin, repartido todo o traballo así. Paco quería ir por Madrid, ele era madrileño, pero lle daban o número 6 e ele parecía que o número 6 que non salía. Bueno, eu estou contando as cousas como logo quiso ir de número 1 por Asturias, que era un posto designado para Luis Gómez Llorente, outro dos grandes políticos, probablemente o mellor orador que hemos tenido no Parlamento, que é vicepresidente da legislatura do 79,
e ocupaba ese posto, hasta que ao final comencémolo, e eu ainda teño algún papel en que me pedía que por favor non o promovera, pero as necesidades do partido, ele era catedrático de Historia Económica e facía falta no Grupo Socialista, e aquí brindamos a posibilidad de ir. Aqueles anos tiñan tamén unha cuestión importante entre a nova xeración política que nacía con convivencia os antigos. Eu, ao entrar no 79, pues, a un lado estaba un ministro franquista, outro ministro franquista, outro máis alá, aquel, recordarán vostedes, o grupo de coalición democrática que encabezaba Fraga. E, entonces, dabaste conta ao falar con eles, ao ter o mismo nivel, se xa non eran ministros, xa non eran os prohombres do régimen, senón que eran diputados, pois a verdad que estuvemos gobernados por unha mediocridade absoluta e amparados solamente por a cuestión de un dictador asesino e fascista que era quen lles daba o paraguas e a posibilidade de ser. Esa xeneración nosa tuvo sempre con claridade vir que a historia de España é unha historia de confrontacións, de divisións, de enfrentamentos. E a primeira palabra que saía que era eso non pode ser. E entonces puideronse conseguir acordos tan importantes como foron os pactos da Moncloa de octubre do ano 77 e o ano seguinte, no 78, a Constitución. Hoxe sería absolutamente imposible pensar que estas generaciones actuales que ostentan os diferentes puestos de poder que existen en España que chegaran a acordos desa naturaleza. Que en España eran moi necesarios porque había habido unha crisis de petróleo moi importante no ano 73 e xa entonces había problemas ca salud do dictador Franco, non sei se vos acordades tamén da famosa flebitis e toda esa historia. Entonces había unha preferencia por non tocar a política pagando a economía. Entonces os pactos da Moncloa foron feitos por Suárez, que era o presidente do goberno, o seu vicepresidente, que era Enrique Fuentes Quintana, e tamén participaron ali Enrique Tierno Galván, participou Carrillo, participou Felipe González, en fin, todos os líderes dos partidos que puderon conseguir reformas tan importantes no aspecto impositivo como a primeira reforma que se fai e que logo é completada no 79 o imposto da renta das persoas físicas, o imposto das sociedades, a levantamento do secreto bancario, en fin, todas as primeiras medidas de modernización de unha economía que levaba subsistindo aí por necesidades simplemente vitais. No 79, encabeza a lista de Pontevedra do Partido Socialista, sacamos 2 diputados, no 77 foron un. Eu, naquela época, fui membro da Comisión de Listas do Partido Socialista, que era o que nombraba os diferentes diputados e senadores das Cortes Xerales, pero que aquel ano, no ano 79, coincidía tamén cas primeiras eleccións municipales. E dábamos entonces paso a listas en un traballo tremendo. Aquilo era ver como era o partido encima de un quirófano, de unha mesa de un quirófano, e verlle as tripas todo por dentro, as diferentes egos, os diferentes intereses, eu son máis que a ti, ti máis que eu, en fin. Esos aspectos da sombra da política que poucas veces salen fora, pero cando un está tratando de decidir, pois que como ali había que confesarse, había que decir tal, pois, en fin, era unha das experiencias máis importantes da miña vida, conocer profundamente que tal. Como anécdota, decirles unha delas, a lista que pensábamos que menos problemas podía dar era a lista de Sevilla. A de Madrid era a máis importante, encabezaba o secretario xeral, que era Felipe González, e a de Sevilla pois tamén tiña un notable diputado hasta hai poucos anos, que era Alfonso Guerra. Pero a partir de aí para baixo, aquilo era de medo entre Luis Yáñez por unha parte, o que fora Rafael, que fora primer presidente da Xunta
de Andalucía, bueno, era, no fondo, daba un pouco de risa, no fondo daba un pouco de pena das cousas que se ponían por diante. De todas formas, esa xeneración era tal que non sabía, nin quería, nin imaginaba ser diputado, senador, conselleiro, presidente de unha diputación, alcalde de unha ciudad, sino que só había unha tarefa común, que era a conquista, conquerir a democracia para España. En esa primeira legislatura, a primeira acción política máis importante foi a loita contra o contrabando de tabaco, que era vital nesta ría, neste sitio onde estaba. A aprobación da Constitución levaba consigo a despenalización das leyes administrativas. Nadie podía ir á cárcel por unha resolución administrativa. Tiña que ir á cárcel por medio dunha lei e dun xuicio que poidera ter. Porque hasta entonces, teóricamente, o director geral da aduanas, o ministro da Hacienda, enviaba ou tiña facultades para meter a alguén na cárcel. E durante ese tempo de vacío político, de vacío tamén penal, pois aquí creceu aquilo como espuma. O Winston de Batea atopábase en todos os lados. Eu fixen a primeira interpelación ao ministro da Hacienda precisamente sobre eso. Inda así, tardou a lei de contrabando, saliu nesa primeira legislatura do 79, pero inda saliu no finales dos anos 80. Mentras tanto, aquí, eles xa tiñan tres obxectivos fundamentales co contrabando do tabaco, que era conseguir financiación, conseguir infraestructura e conseguir contactos. Para que? Para dar o paso siguiente hacia a droga. Entonces, o contrabando de tabaco era enorme e moi rentable. E eso serviu despois para ter, xa digo, esa financiación necesaria para o negocio, esa infraestructura de embarcación, de camións, de xente para poder actuar, e dos contactos despois que se conseguiron os principales proveedores ou abastecedores de droga. Isto nos motivou a traballar en profundidade no tema de como combatir eso. E a forma que tomamos nun momento determinado foi unha reunión no Parador de Baiona. Ali veu o subsecretario do Ministerio do Interior, veu o director xeral de aduanas, veu o delegado de Hacienda, veu tamén o que era entonces delegado de aduanas na aduana de Tui, que todavía era a que tiñamos nós, que era todavía vixente. Entonces establecemos unha estrategia. A estrategia era esencialmente loitar contra os medios, pero eso sempre tiña un inconveniente. A Guardia Civil, a Policía Nacional, a aduanas, para ter calquer cousa necesita facer un expediente. Un expediente que pode tardar en resolverse un ano, con moita tal, 2 anos ou o que fora. Mentras que os contrabandistas sempre tiñan o último en materia de comunicacións, o último en materia de transportes, e claro, era unha loita que estaba condenada. E eu confeso que foi que non tuve de sorte na proposta que fixen, de que aqueles había que buscarlos non tanto de perseguilos cando estaban ca mercancía, sino do aspecto máis importante do enriquecimento personal. Aqueles eran tempos, bastantes de vostedes ainda se poden acordar daquelas fechas que tiñan poder, que lles viña dos cartos e que tiñan necesidade de demostrarlo. E eu entrei, a anécdota foi que eu guardaba o meu coche nun garaxe, era un Renault 12,
cocheciño bastante axeitado, era moi normal, pero ao lado había un Volvo, ao outro lado un BMW, máis ao lado un Mercedes, un Porsche, un BMW, en fin, e isto, daban sempre as explicacións máis ou menos hasta que por fin alguén me abriu os ollos e entonces empezamos ya directamente a hablar. Daquela época, pues tamén, estar xa nos 90, pues hai tamén aspectos concretos nos que se traballaron, por exemplo, como alcalde Recuna, para a cesión do estaba entonces o Teatrillo, que agora ten outro nome, que está na alcalde Rei da Viña, non está tamén a biblioteca. E conseguímoslo. Tamén recordo que o alcalde de Pontevedra, para toda a zona que hoxe é zona universitaria, que era a Xunqueira, que había ali. E tamén a carretera de Godos, porque les estaban esperando no Ministerio a facer a conexión da autopista con Vila García e dar ese, no, e Godos, estamos hablando do ano 79, non tiña, era un camiño que habíamos aberto en extensión agraria de Vila García, pero era nada. Entonces fíxose o que hoxe é precisamente o camiño máis normal utilizado para coller a autopista. Outra parte importante da miña vida política, aquí e fora daqui, foi a defensa do patrimonio. Naquelas épocas estábamos acostumbrados a facer todo tipo de barbaridades. E eu centrareinos en tres delas. Unha no Pazo de Obra. Había concedido o Xuntamento e había concedido o Ministerio de Agricultura entonces unha granxa de porcos, xusto en frente do Pazo de Obra. Hoxe nos pode parecer unha barbaridade, entonces era o máis normal. Tuvemos que loitar moito para conseguir que aquilo non se fixera, porque realmente unha parte importante do noso patrimonio artístico quedaba tocada. Non creo que sea moi agradable, por moi bonito que sea un monumento que ali teña os cheiros que poden dar os porcos, sobre todo porque o Pazo de Oca é único e os porcos poderos colocar en calquer lado. Outra cousa que tamén nos parece hoxe de unha barbaridade foi impedir unha urbanización dos alrededores do Parador de Baiona. Ali ibanse a construir chalés que naturalmente despois taparían ou desvirtuarían un paisaxe de primeira orden e de gran valor. E tamén, porque entonces non se daba importancia a eso, as cuestións antropolóxicas, o mantenimiento e a conservación dos chamados pendeiros na Golada, que era o sistema de comercio medieval de feiras que eu conocín en vida, cando ainda todavía se utiliza. Dai paso a un aspecto importante que me marcou a vida, como a moitos españoles, que foi o golpe de Estado do 23 de febrero de 1980. Cales son as sensacións que un sinte cando oye disparar? E non no teito, ali no Congreso están hai disparos no teito, na chisma de cristal, pero hai a unha altura media. E eu justamente estaba na fila octava, xusto debaixo de onde están os impactos de bala. É dicir, un pouquinho máis abaixo, hubiera sido un desastre. Un pouquinho máis arriba, hubieran matado aos invitados. Non foron disparos ao azar, nin disparos ao aire. Foron disparos de sorte. Ao final, pois non crearon nada. A primeira impresión que leva é o vou a morrer, ou vou ir á cárcel. Pensa un en si mismo. É normal. Frente a unha violencia sin control, pues un pensa que está a disposición desas armas, desas pistolas, desas ametralladoras, e que ou te matan ou logo te levan á cárcel. O segundo, despois xa un pouco máis tarde, chega a meditación do que significa o retroceso político, a morte de moitas esperanzas que habíamos tido a raíz da democratización de España desde a morte do dictador. É dicir, estando en finales do siglo XX, retrocederíamos ao siglo XIX. A terceira cuestión que che ven é a familia. Que vai pasar? Que a muller? Que vai pasar cos meus fillos? Que ainda van quedar marcados, como quedaron tamén dos fillos dos republicanos despois da Guerra Civil. Entonces,
é curioso o funcionamento da mente humana, neste caso falo da miña. É dicir, como podo eu garantizar un pouco a supervivencia dos meus? Pois empezas a mirar ao alrededor e dices, bueno, daqui, quen se pode salvar? Obviamente, a xente máis de dereita. E dentro dese, pois, ocorreuseme, eu non me importa decir que iba valorando a ver quen podía facer algo por meus fillos. Si é que pasaba algo, como todas as perspectivas parecían indicar. E ocorreuseme a figura de Eulogio Gómez Franqueira, que sempre foi tratado en Galicia como un cacique, pero él como persona, podo asegurar que era unha persona excelente. Hai tres figuras en Galicia que sempre foron moi atacadas. Un era Antonio Rosón, que foi o primeiro vicepresidente e tal, porque a súa familia foi terrible na época da Guerra Civil e na posguerra civil. Outro era Franqueira, que tamén se chamaba o cacique visto e tal. E despois tamén estaba Manolo Fraga, que tamén despois se recuperou a súa historia. No seu inicio, todos eran críticas, sin embargo, hubo codazos a hora de ir no seu enterro de coller un bon lugar para que a prensa vira que habían estado ali, dos tres. Entonces eu xa dixen a Franqueira, falei con ele, preguntei, bueno, eu penso que isto ao mellor termina mal, e vostede, seguramente, pois, non sei o que lle pode pasar, pero se pode facer algo, pois, está bien, bueno, xa mirarei eu, por min non vai quedar. E eu agradecindo toda a miña vida. Despois deste suceso tan importante, a vida pública española cambiou radicalmente. Foi un terremoto, que era lógico. Había nada menos que secuestrado no Parlamento os diputados, pero tamén ao goberno. Ali estaban dos poderes máis importantes, legislativo e executivo, presos dunhos cuantos alocados, porque incluso sendo da Guardia Civil, pois ali había de 3 ou 4 ou 5, quizá, de uniformes distintos. Uns levaban unha gorra para cá, outros levaban a gorra de tal, outros levaban o tricornio, en fin, non eran como acolleron a uns dun lado, outros de outro, e meteron nos autobuses, pois aquilo era un pouco o exército de Pancho Villa. A única diferencia é que eles tiñan as armas e calquera sabía. Cuidábamos como nenos, acompañábamos cando tíamos necesidade de ir ao váter ou que sea. Bueno, e aquilo terminou como terminou, pola mañán, sobre as 7 da mañán, cando tal. E cal foi para min tamén o peor momento disso? Pois, primeiro pode pensar que son os disparos, que efectivamente son. Pero o momento onde de verdad sabes que dali non sales foi cando un capitán da Guardia Civil, que non era un cartela, era un capitán, vai e empeza a raxar os sillóns e as sillas e coller esa especie, non sei exactamente que... Guata. Non, guata, non, era vegetal. Sí, era como unha especie de... E ustedes conocen, por la que habrán visto no Congreso, que hai unha mesa central onde están os taquígrafos que toman nota. Pois ali empezou a acumular desta palla, juntando un montón enorme, o pretexto de si cortaban a luz do Congreso, ter aquelo que utilizara como antorcha. Se ustedes saben, e ven como é o Congreso, saben que aquelo é todo madeira. Significa que se aquelo se lle pon fuego, ali terminamos todos, en fin, todos ben respidos. De verdad, se sinta en aquel momento, pero como pode un home pensar desa maneira? Bueno, pues un capitán da Guardia Civil pensou desa. Aquí, ao final da legislatura, aproximadamente xa no ano 82, en maio, 30 de maio, por aí, prodúcese un feito histórico que pasou absolutamente desapercibido para toda a ciudadanía e incluso para a propia política. Leopoldo Calvo Sotelo presenta un proxecto de incorporación de España á OTAN.
É dicir, a incorporación de España á OTAN faise o 30 de maio de 1982, co número 16 de maio. Aproveitando que a xente todavía non había reaccionado bastante, e como tiña a maioría, pois colleron. Eso convocou despois a un problema, que era a posición do Partido Socialista. Despois xa saliu no 82, en outubro, ganaron as eleccións, conseguimos 203 diputados, que é unha maioría absoluta que nunca xa máis se volverá a dar. Hai que pensar agora que cos 100 e poucos que ten o Partido Socialista pide gobernar en solitario, imaginémonos con 203 o que se podía facer. Podíase facer moitas cousas, ao final quizá non chegou a tempo de facelas todas, pero fixeronse leyes moi importantes. Felipe González, fiel ao seu compromiso, convoca o 31 de xaneiro de 1986 o referéndum da OTAN, pero con un lenguaxe un tanto equívoco, un tanto extraño, que de entrada non, que xa estábamos. Él quería volver ao tempo anterior, decir que nós non queríamos entrar, pero que de feito estábamos realmente. A cuestión decisiva era si queríamos seguir ou queríamos salir da OTAN. Naquel momento estaba claro que estar na OTAN significaba un primeiro paso para a entrada na Comunidade Económica Europea. Era unha das condicións. Empezar a traballar nos organismos internacionales multilaterales e, lóxicamente, a postura de España era a postura occidental. Aquelo tensionou moito o partido e o resultado, hai que decirlo, foi moi estreito. E foi moi estreito, primeiro, pola contradición en sí misma que levaba do Partido Socialista, pero tamén por unha actitud inda hoxe nada explicada do líder da oposición entonces, que era Manuel Fraga, de unha abstención, cousa que a Margaret Thatcher lle botou moitas veces en cara. Nós, ao facer as contas, a principal lei que rixe na política é a aritmética. É dicir, que tes os votos, adiante, que non tes os votos, aunque tengas as mellores ideas e tal, non se faz nada. E el, a facer o tema de que daríamos na OTAN, contábase cos votos da dereita, non só. Pois non hubo tantos votos da dereita e prácticamente sacounos a base dunha entrega e dunha explicación, en fin, de moitos problemas. O caso, ao final, pois, conseguiuse quedar aí. Eu, daquela época tamén, da primeira época, recordo leyes tan importantes como a de divorcio, no ano 81, as primeiras leyes fiscales que saliron dos pactos da Moncloa, a lei do IRPF, que ainda temos hoxe, que foi feita por Francisco Fernández Ordóñez, que entonces estaba na Unión do Centro Democrático. Posteriormente, xa no ano 82, como outra das condicións para entrar na Comunidade Económica Europea, foi a lei do IVA, do Imposto sobre o Valor Añadido. Un feito moi importante foi, no ano 86, a entrada de España na Comunidade entonces Europea, Económica Europea, o 1 de enero de 1986. Eu fui un diputado en Europa, pero non elexido. Os primeiros fomos designados polo Parlamento, porque a segunda legislatura xa estaba en marcha, levaba un ano, había sido no 84, en cada 5 anos, 4-9. E entonces levábamos 2 anos xa de legislatura e designaron a uns co compromiso de ter unhas eleccións xerales que logo se celebraron no 1988, onde eu tamén figuraba nesa lista no Parlamento con un número que moitos pensan que é de desgracia, pero para min foi sempre de sorte, que é o número 3.
iba de número 13. Salimos, creo que 22. Na primeira éramos 35 ou 70, unha barbaridade. Porque claro, era a proporción que nos tocaba en función dos 203 diputados que tiñamos no Congreso. En esta segunda legislatura, os diputados españoles tiñamos moi claro que debíamos de demostrar a Europa a nosa propia capacidade. Quitar da idea de tantos anos, especialmente dos escritores do folclore do siglo XIX e XX, da España das castañuelas e da pandereta, non? A España de Carmen, a España de Meribe. Entonces, tiñamos que esforzarnos en traballar, de tal forma que éramos os primeiros que chegábamos ás comisións, os últimos que marchábamos ao terminar. O noso avión que nos levaba desde Madrid a Estrasburgo era o último que salía, é dicir, hasta o final sempre estuvemos ali. Entonces, na prensa alemana titularon aos diputados españoles como os prusianos do sur, xente con moita disciplina, xente con boa preparación, a verdad, que éramos un equipo, non quero eu decir que eu fora, non, eu era un máis, pero un equipo moi competente, con verdadeira vocación europeísta, e que conseguía por fin ese sono de tantas generacións progresistas na España nosa, que pensaban que había que unirse a Europa. Ali fun portavoz, como tamén o fun en España, durante 9 anos na Comisión de Pesca. Tamén fun, como citou Patricia, vicepresidente da Comisión de Agricultura. Tamén fun, en eses anos de transición entre o Parlamento Español e o Parlamento Europeo, membro da Asamblea Parlamentaria do Consello de Europa. Entonces éramos 21, creo que son 30 e tantos, porque moitos dos países que entonces formaban a Unión Soviética agora foron máis ou menos, porque a Asamblea Parlamentaria vinculaba sobre todo a tutela da democracia. E de feito, no Consello de Europa, que non é o Consello Europeo, no Consello de Europa que está en Estrasburgo, é onde residencia a Corte de Justicia, non a de Luxemburgo, sino a Corte de Justicia a que normalmente acuden en España, bueno, todos os países que están dentro do ámbito europeo, que cando se perde primeira instancia ou se perde no Supremo vai ao Constitucional e despois vai a Europa, vai a ese tribunal de Estrasburgo, dos dereitos humanos. E ao final, pois, un pouco dicir o que para min foi como labor política o máis destacado. Para ir a ese fallao, que é o lugar alto da casa, donde se van levando as cousas que naquel momento nos parecen inservibles, porque xa pasaron de moda, porque xa hai outros máis eficaces, porque a moda de un vestido xa non pega, vamos, ainda o fallado. E 20, 30, 40 anos subes arriba e encontras verdadeiros tesouros. Por iso, este fallado da memoria é moi importante para manter. España é un país tremendamente desmemoriado, se non nos explicaría moitos resultados das eleccións de votar a quen, en moitos casos, está actuando en contra dos seus propios intereses. Eu, por resumo, é moi sencillo, a min, do meu labor política, o que destacaría foi a loita contra o contrabando de tabaco, a defensa do medio ambiente e do patrimonio, que foi a loita dos vertidos, non sei se vos acordaredes, na fosa atlántica. Eu fun no barco do Greenpeace ali a loitar con aquilo, e asistencia tamén na conferencia de Londres ao ano siguiente, no ano 83, sobre a conferencia de vertidos no mar, que era a que regulaba precisamente os vertidos atómicos, e conseguimos que por fin a escasas millas das costas galegas non se botara máis basura atómica. Fun ponente tamén, e tuvemos, eu agora me parece un pouco surrealista, os debates que tiñamos entonces sobre a lei de montes vecinales en mano común, pero era moi importante para a nosa Galicia. Pero estaba un ponente, que era un abogado da Unión do Centro Democrático de Lugo, e eu, polo Partido Socialista.
Eu recordo que teño ali un discurso desde a tribuna máis largo da miña vida, 45 minutos. No Parlamento Europeo, para que os fagades unha idea, tiñamos, que xa era moito, como máximo 5 minutos. E chegas a sintetizar tanto que dos 5 minutos ainda te sobra minuto e medio. É dicir, cando non queres decir as cousas, tes a capacidade de síntesis necesaria para decir todo o que é importante daquilo. E imaginaros a dificultad que ten nos varios tratados internacionales sobre pesca nos que tratei, entre eles o de Marrocos, explicar o Tratado de Marrocos que a importancia que ten para a flota española e para o país en 3 minutos e medio ou 4 minutos. Pois é posible. A base de estuxar as meninges, a base de non empezar como se empezan moitos discursos na época dos godos ou dos... ou de que vai pasando por toda isto. Tamén fun ponente de leyes na Comisión de Defensa, porque pertencía á Comisión de Defensa. Elas son moi importantes tamén, que foi unha reforma de gran calado na Marina Española, que foi a agrupación de todos os corpos no Corpo Xeral, que eles eran moi, son moi elitistas dentro do ejército. O elitismo é todavía un valor que prima, pero dentro de os tres exércitos hai Marina e Terra. Na Marina é onde eses privilexios todavía son maiores. Unha lei que todavía está vixente, a Lei de Cultivos Marinos, como ponente importante. Fun, como vos dixen, portavoz en España na Comunidade Europea de Pesca, donde aí, ademais, España tuvo un comportamento ejemplar. Non tuvemos ninguna malicia nesa negociación. Foi sempre cas cartas boca arriba. E para min, e con toda sinceridade, e sin irme de vocación de pillo, penso que cometemos un error. Cometemos un error porque abrimos con toda a generosidade o noso corazón e enseñamos o mellor que tiñamos. No caso meu, a agricultura e pesca, a agricultura da Almería e a pesca de Vigo. Cando a realidade que debíamos de haber mostrado era a pesca da Almería e a agricultura galega. Porque o enseñarle o que significaba unha lonxa como a de Vigo, con todas esas flotas pesqueiras en todos os mares e confins da terra, pois impresionoules tanto que inmediatamente crearon as maiores dificultades que tuvemos para a entrada, viñeron do campo da pesca. Tan é así que eses consellos que van agora os xefes de Estado, que se deciden as cousas máis importantes, unha das cousas importantes naquela época foi o tema da conserva da sardiña, xa vos podes imaginar, pero bueno, os franceses tomaron así e tuvo que ser unha decisión de presidentes e de jefes de goberno que nos tomaron. E crear, entonces, la pesca iba asociada no Tratado de Roma á agricultura. E fíxose xa unha primeira separación que logo foi reconocida no Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht é cando dá entidade á pesca como separación da agricultura. E os franceses, sobre todo, e tamén os ingleses polas zonas do Mar del Norte, que era de onde nos extraíamos, que fixemos, ademais, decir, bueno, nos usamos, o sistema de pesca era a licencia para unha especie, pero que compoñía outras especies añadidas. No caso, por exemplo, no Mar do Norte, da merluza, iba asociada ao rape e iba asociada tamén a... un momentinho. Ao rapante. E os nosos empresarios daqui, os nosos mentalidades de tal, pois, dixen, non, a nos non nos importa tanto a cousa da merluza, o que nos interesa é o rapante e o rape. E os outros, claro, abríamos ollos, tiñan nin idea de que iso podía existir. Lógicamente, iso despois pagouse moi duramente. Tamén participei no Congreso da Unión Interparlamentaria en Nairobi, en Kenia, sobre o control das centrales nucleares promocionado pola Unión Interparlamentaria das Nacións Unidas. Fui vicepresidente no Parlamento Europeo da Comisión de Relacións Económicas cos países de Asia do Sur e de ASEAN. Eran Bangladesh, a India, Pakistán,
Vietnam hoy entonces no era, Vietnam, Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas, en fin, muchas. Pero eso es apasionante y vamos con mucha historia, pero les puedo decir una cosa. Yo he estado en esos países sin haber estado jamás en ellos. Yo he conocido el aeropuerto, he conocido el hotel donde residía y he conocido el lugar de la reunión. El resto del país siguió para mí siendo desconocido hasta ahora, que con mi jubilación he podido tener los recursos para poder visitar esos países y enterarme de verdad de cómo era. En un estudio que se hizo en el país al final de la legislatura del 89 ya en el año 94, en mi nombre aparecía entre los 5 primeros de las valoraciones que hacía el país, en relación a la puntualidad, en relación al trabajo y en relación a las asistencias. Me siento orgulloso de eso y por eso lo digo, es inmenso. En pesca fui ponente de varias directivas y reglamentos sobre la pesca, en lo que se refiere a la gestión de las pesquerías, es decir, cuándo se abre una pesquería, cuándo se cierra, qué tipo de redes pueden utilizarse, cuáles son las potencias de los motores de los barcos, etc. De las relaciones internacionales de la pesca, porque España es uno de los países más consumidores del mundo después de Japón y lógicamente sus caladeros no le llegan. Entonces es necesario y con mucha dificultad plantear acuerdos internacionales con muchos países para poder que nuestras flotas vayan a esos caladeros y puedan también traer ese pescado al mercado. Otros eran los temas de los mercados de pesca y finalmente el gran tema actual que son todavía los cultivos marinos. Hasta hace nada eran el 10% de toda la producción pesquera de consumo, pero vamos ya camino de ser casi el 26-27%. Y casi es el futuro. La pesca salvaje, tal como están los mares y los océanos de polución y de historias, pues no sé si habrá que olvidarse. Igual que aquí, cuando, por ejemplo, se hizo dentro del puerto, se autorizó, yo creo que sin pensar demasiado, la construcción de unos depósitos metálicos para abastecimiento de combustibles, sabiendo que el riesgo cero no existe. El riesgo cero no existe. Y por mínimo que sea un riesgo, y termino con esto, no debería de haberse permitido que se ponga en peligro, a lo mejor el 0,01, pero a lo mejor el 0,01 en no sé cuántos meses, días o años se cumple. Y el día que eso pase, aquí la ría ya podíamos darle casi el certificado de difunción. Y esto ha sido, señores, más o menos intentando lo que Margarita más o menos me había pedido, que Patricia metió dentro de esa manera de hablar de mí, que yo casi no me reconocía. Estaba mirando para el lado a ver a quién le tocaba eso. Y espero no haberles defraudado. Termino solo con una cosa, un detalle. Cuando a veces me preguntan qué es la Comunidad Europea o la Unión Europea de ahora, que fue consagrada también en el Tratado de Maastricht, en el cual Felipe González prácticamente tuvo un protagonismo de primer nivel. Yo la palabra más adecuada que he encontrado para definir la Unión Europea o para definir la Comunidad Económica Europea es la de un tinglao. Es un tinglao, donde juegan diversos factores, el Parlamento, la Comisión, el Consejo, pero que el Parlamento no termina de controlar al Ejecutivo, no termina de tener todas las competencias democráticas, el Consejo actúa como órgano de decisión, pero también como órgano legislativo, la Comisión interpreta las leyes y reglamentos y los tratados de la Unión y al mismo tiempo fomenta con incentividad, es decir, un tinglao. Un tinglao que hasta ahora ha demostrado que tiene cierta fortaleza, pero que ahora mismo está sometido a unas tensiones tremendas. Porque hasta ahora su funcionamiento estaba garantizado por 3 factores. En el campo ideológico, el entendimiento entre socialistas y democracia cristiana.
En el campo territorial, la alianza entre Alemania y Francia. Y en el campo institucional, la alianza entre el Parlamento y la Comisión. El último gran presidente de la Comisión que hubo fue Miguel Delors, un hombre absolutamente un político de primerísimo nivel. A partir de ahí, Luxemburgo, uno de los países más pequeños de la Unión, ha dado nada menos que 2 presidentes de la Comisión, sabiendo precisamente que lo nombró porque no tiene ningún margen ni ninguna capacidad. El otro, en ese periodo también, fue Durão Barroso, también en nombre de un país pequeño, yo creo que se refieren a los portugueses, y digo eso, en comparación con el resto de la Unión. Es decir, y ahora mismo lo que se estaba discutiendo en el fondo era eso, aunque al final se ha llegado que la presidencia de la Comisión la tenga una alemana, que no lo va a tener nada fácil en las circunstancias que están, porque el peligro que yo les decía es el crecimiento de una extrema derecha que esencialmente es antieuropeísta, que va basándose en un nacionalismo utópico por una parte y populista por el otro, pues pretende recobrar unas competencias que bien gestionadas son las que darían y garantizarían el progreso de Europa y su peso específico en el mundo, que ahora mismo con un Trump, como ustedes le quieran llamar, y perdonen si hablo incorrectamente en el inglés, que está dispuesto a dar cada 2 por 3 una patada al tablero y que salgan las fichas por donde sea. Mientras tengamos eso es un clima muy propicio para que lo que ha costado a los padres de Europa, Schuman, a Adenauer, crear esta unión después de tantas guerras, que es la historia de Europa, la historia de guerras, pero que después de la Segunda Guerra Mundial aprender a cooperar en lugar de a disputar, y que en 1956 se hace el Tratado de Roma después de la Comunidad Económica del Acero, del Carbón y del Acero. Pues todo eso hoy está, y por si faltara poco, una guinda con el Brexit, la salida de Inglaterra, y eso que parece que ahora los laboristas están reaccionando cuando han podido apoyar en su momento la permanencia en Europa, que piden un segundo referéndum, y yo creo que es bastante utópico. Esas tensiones internas, esas tensiones externas, ese reagrupamiento mundial que se está haciendo todavía desde la caída del Imperio Soviético en el año 89, todavía hoy no está eso estabilizado. Entonces era muy fácil crear un mundo de tensiones artificial, este-oeste, capitalismo contra comunismo, Estados Unidos contra Rusia, cuando la verdadera contradicción dialéctica y real es norte-sur, riqueza-pobreza. Y con eso, señoras y señores, a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta, y mi perdón si les he aburrido. Usted acaba de decir lo de los cultivos marinos y yo le preguntaría si los peces salvajes, digamos, están llamados a desaparecer por los metales pesados, por el mercurio, por lo que sea, ¿con qué se crían a los peces de las piscifactorías y de las granjas marinas? Que también hay grandes peces allí en esas granjas. Bueno, hay que distinguir. Los cultivos marinos, el esencial, somos la primera potencia en el mundo, en uno de ellos, que es el región. Y ya ve usted que vive del medio natural en el que se encuentra. O sea, que por esa parte ya vamos despejando algo de lo que son los cultivos marinos. 250.000 toneladas, es nuestra producción. La mayoría de ellos, ahora mismo, las especies más nobles,
El lenguado se hace en los esteros y se suele hacer con un pienso basado en otras especies de pescados no aptos para el comercio. España, por ejemplo, dentro de la comunidad, a mí me tocó siempre defender a mi país, porque nos tenían como los predadores, como los piratas del mar. Y yo fui ponente de la ley de sanciones y de todo eso. Y resulta que yo me encontraba con la sorpresa de que no éramos el país que más infracciones cometía, ni tampoco el que cometía las peores infracciones, que países tan importantes y que se tienden como tan ecológicos y tan buenos, como es el caso de Dinamarca, esos hacen 8 millones de toneladas de pescado para hacer harina de pescado, para alimentar a los cerdos y alimentar también a otros también que pasan por muy ecologistas y muy de medio ambiente y tal, como son el Alzheimer me empieza a funcionar contra los holandeses. Pues esos también pescan sin licencia, pescan con redes prohibidas, pescan en lugares donde las especies todavía no han tenido el desarrollo oportuno y ahí van tirando de ecologistas. Hoy se cultiva el lenguado, la dorada, la corvina. Son como especies. La dorada generalmente no es española, la que está viniendo en su mayor parte es griega. La lubina sí, el lenguado, el lubina también, el lenguado también suele ser de aquí. Y la corvina es un pescado que se come no mucho aquí, está apareciendo, para mí es un excelente pescado y en el sur es muy corriente y con piezas que van de 8, 9, 18, 20, 30 kilos. Es una maravilla de ese salvaje, ¿no? La corvina que se pelea aquí, el rodaballo es otro de cultivo que tiene su valor esencial en Galicia, pues también se alimenta esencialmente, ya digo, con harina de pescado y complementos minerales. Y eso es todo lo que le puedo decir. Yo solo me refería a eso, que la harina de pescado viene de esas especies a lo mejor que ya están contaminadas también, con mercurio y otras cosas. Normalmente los que tienen el mercurio son generalmente los pelágicos oceánicos, es decir, los atunes, pez pescada, pez espada, pez limón, y normalmente eso pues no debería de pasar lo que pasó con el ganado de las vacas locas, de a base de triturar, pues lo que nunca podría pasar es que una vaca comiera a una oveja, pero el hombre en su capacidad de aprovechar y de ganar dinero pues hace de ciertas partes de la oveja, hace harina y luego le da a las vacas y viene la crisis de las vacas. Algo que sucede muy normal y nunca llamó la atención en las ovejas, se transforma en un problema económico de primer nivel, que en Galicia se sacrificaron en su momento pues decenas de miles de reses, y en Inglaterra prácticamente casi cambiaron la ganadería. Y esos pues no se utilizan mucho. Yo he estado y voy con mucha frecuencia a donde se pesca, son unas almadrabas, a los túnidos, los grandes túnidos. Y se desechan donde se sitúan, que es en el hígado y en las partes blandas es donde se sitúa el mercurio, no los músculos. Igual que también hay el famoso bicho este, el verme, el anisakis. Bueno, yo recuerdo una anécdota, que es que hicieron un reportaje en Alemania sobre el anisakis. Y les puedo asegurar que con una televisión en un primer plano, aquello parecían serpientes comiéndose todo. Bueno, bajó el consumo de pescado en Alemania hasta el 80% a raíz de aquello. Que sería lo mismo imaginar que si a una mosca le ponemos un micrófono para 300.000 vatios, aquello suena como todo una escuadra de aviones de caza, cuando no es más que una simple mosca. El anisakis tampoco tiene grandes riesgos en lo que nosotros consumimos aquí, entre otras cosas porque también se asienta sobre los órganos blandos, apenas entra en un músculo,
apenas entra en la carne. De todas formas, siempre hay que tener precaución porque se ven, se mueven y tal. Eu quería preguntarche, por a túa experiencia, por haber vivido tan en primeira fila o golpe de Estado, hasta que punto pensas tú que triunfou o golpe de Estado, en que medida influeu na política inmediata a esa data, que como se motivaron os partidos despois dese susto? Las teorías ahora cada vez se complican más. Entonces se entendía que había sido una locura pasajera de alguien que ya tenía precedentes, que era, se acordarán lo de la galaxia, el capitán Inestrillas y el teniente coronel Tejero, que aquello eran charlas de bar, dijeron en la justicia de Abestu, en que terminan después. Por cierto, el capitán Inestrillas siguió ascendiendo en su carrera, ya cuando el segundo golpe ya era comandante. Una cosa era esa, que por indicativos de determinados estamentos militares, hoy no se entiende las presiones a las que estaba sometido los poderes de entonces. Es decir, el poder que entonces tenía, y tiene hoy quizá más la banca, pero también la Iglesia, el estamento militar. Pues hoy nos vemos nuestros militares en cuanto empezaron a salir fuera y formaron parte de la OTAN, que eso fue bueno para su reeducación en la reeducación democrática, pues ya entendieron y vieron el comportamiento de lo que hacían los militares alemanes, franceses, belgas, ingleses, y bueno, pues, se fueron adaptando a eso muy bien. Otra teoría está que el propio rey fue el primer impulsor en alguna medida. No lo sé, yo nunca le he dado credibilidad, pero tampoco me atrevo a descartar que fuera una operación de imagen para conseguir lo que él consiguió. Es decir, es el bombero pirómano. Yo primero como pirómano y luego como bombero. No lo creo. Pero ahí está, muy encima, cada vez más. Eu me refiro a política que desenrolaron os distintos partidos, concretamente os partidos de esquerda máis, o Partido Comunista, o Partido Socialista, como modularon o seu discurso Por lo que había pasado. Por lo que había pasado. Que iso que se dicía de que, bueno, o golpe de Estado foi un golpe frustrado non sei a intención de poñer ao presidente X e tal, pero posiblemente nos seus principales intereses que tiña, que era eso, que había unha política que estaba bastante extremada naquele momento, había grandes loitas na UCD e tal, entonces en que medida pois fixe principalmente a aceptación xa clara por parte do PSOE da monarquía, creo que antes solamente a República, o Partido Comunista creo que xa había aceptado antes o término da monarquía e tal. Como te acordas de eso? Como lo lembras? Vamos a ver. En relación al tema de cuál fue la postura del Partido Socialista en el tema de eso. Yo entonces estaba en el Comité Federal y el ponente nuestro, que era Gregorio Pérez Barra, nos iba explicando cada poco de cómo se iban más o menos moviendo los mimbres y lo que tal. A partir de ahí se conoce uno de los grandes errores que ha cometido el Partido Socialista y la democracia en general, que fue hacer intocables a todos los jueces que provenían del franquismo y no sufrieron absolutamente ninguna depuración, ninguna historia, porque no solo habían sido jueces, habían sido secretarios generales, directores generales, gobernadores civiles, así un montón. O sea, no solo era una justicia muy politizada. Y otro segundo aspecto, dejar vigente el Tribunal de Orden Público, entonces cambiándolo por la Audiencia Nacional. Pero en el fondo se dijo que porque el terrorismo, porque no sé cuánto, no, era para guardar una serie de privilegios de cierta casta de la orden judicial. Hemos tenido siempre eso, y lo tenemos todavía. Algunas resoluciones de los jueces, la última, si digamos, gran barbaridad que vino a corregir recientemente el Tribunal Supremo fue sobre el tema famoso de la manada de Pamplona, donde uno de los ponentes dice que la chica disfrutaba y que aquello que se oía no eran gritos de angustia, sino de placer. Bueno, yo digo, ¿qué mentalidad podrá tener este hombre? O el otro juez que decía, no, a la
es que hay que condenarla, si ella era la que provoca, el que llevaba la minifalda, la que tal o la que cual. Bueno, así hay de sentencias de jueces y en algunos casos, desgraciadamente, también de juezas. Y eso se explica porque es una carrera en la que predomina bastante el corporativismo, por una parte, y el que sean de familias jurídicas, han sido notarios, registradores, jueces, y siguen siendo jueces y tal, con la mentalidad que tienen. Y claro, como al final todo queda sometido a la justicia, usted es un hombre libre y anda por la calle hasta que alguien en algún momento, por la razón que sea, le mete en un juzgado y a partir de ahí empieza un calvario, sin que usted haya tenido seguramente nada que ver, pero tiene un calvario encima. No se modificó nada, porque el Partido Comunista en las elecciones siguientes, que fueron las del 82, pasó de tener 21 diputados y una fuerza relevante, sobre todo en Cataluña, con el SUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que eran gente intelectualmente muy brillante, políticamente muy asentados y muy pragmáticos, gente de una valía tremenda. Y se quedó con tres, Santiago Carrillo, este otro que luego fue diputado conmigo en el Parlamento Europeo, que era diputado con el Partido Comunista. Me acuerdo que su hermano es el catedrático de Derecho Constitucional en Sevilla. A Pérez Royo. Javier y Fernando. Este Javier es profesor de Derecho Constitucional, el otro también es catedrático de Sevilla, y es Fernando, que fue diputado nuestro en el Parlamento. Y eso pues ya quitó absolutamente toda la influencia que podía tener con tres diputados en una Cámara de 350, pues es el 0,1%, no es nada, prácticamente no es nada. Esas elecciones del 82 produjeron una catarsis tremenda y una desaparición de la Unión del Centro Democrático. Se integraron prácticamente todos con sus conspiraciones, las de Herrero de Miñón y las de Óscar Alzaga, de la Democracia Cristiana, que desde dentro bombardearon. Mire usted, muchas veces en la legislatura del 79, Alfonso Guerra tenía que decirnos a los de arriba, a los que estábamos arriba y nos podíamos marchar, haced el favor de salir, porque si no ganamos. Así, ¿no? Pero eran tal las divisiones que tenían entre ellos que no. Y había cosas que había que sacar adelante, aunque fueran propuestas de la Unión del Centro Democrático. También he sido testigo. Ustedes saben cómo se hace para las votaciones en el Congreso. Arriba, sí, no y abstención. Pues subía un diputado a la tribuna. Este nuevo proyecto de ley que viene de la oposición, esta proposición de ley que viene de la oposición, no se puede aprobar porque va en contra del actual cuerpo jurídico, o sea, 15 minutos de exposición a votar en contra. Luego llega el momento de votar y el portavoz, en ese caso fuera Jiménez Blanco, que era portavoz de la Unión del Centro Democrático, un hombre admirable, que en el 23F estaba en Granada, cogió el coche y se fue a Madrid a meterse con los otros diputados. Eso da un nivel y una altura que me parece que hoy no hay. Pues llegaba y hacía así. Decía, a la tribuna habían dicho que no, pero luego a la hora de votar que sí. Era muy poco serio. Porque ya entonces hacía, ya digo, unos se fueron por Fraga, otros se vinieron con nosotros, como era Francisco Fernández Ordóñez, un político de primer nivel, un trabajador todo. Fue ministro de Justicia y consiguió la ley del divorcio. Fue ministro de Hacienda y toda la modernización fiscal la hizo él. Entonces, aquellas cosas que hemos hablado, levantamiento del secreto fiscal, la ley de IRPF y tal. Y luego fue ministro de Asuntos Exteriores y era la delicia de los periodistas, porque aunque no dijera nada, siempre estaba a la disposición. Tenía esa virtud de hablar y más o menos, ¿qué es lo que quieren los periodistas? Al final lo que quieren es la voz de alguien que les diga algo, aunque luego ese algo tenga mayor o menor.
y otros se fueron al Partido Popular, y ahí también hubo un gran cambio, que de los muchos que había procedentes de la época del movimiento, incluso ministros que habían estado sentados en el Consejo y aprobado las condenas de muerte de septiembre del 75. No era cómodo sentarse al lado de ellos, pero bueno, la democracia era así. Y fueron desapareciendo, prácticamente ya quedaron pocos. Y eso es, más o menos. No sé si le ha dado la respuesta que quería, pero Gracias. está todo claro. ¿Alguna pregunta más? Algunos creemos que poco cambió en cuanto a quién se sentaba y quién se sienta. Porque en esa época estaba Blas Piñar también. Ya. Y ahora, Pero fue él solo. tenemos a vos. Él fue el solo, tenía intervenciones tan importantes como era que a él le preocupaba mucho lo de la vestimenta militar. Y decía, la vestimenta militar, si visten de militares hasta los de las bandas de música, que prácticamente pues recuerdan algún tipo de uniforme, pero bueno, era un orador espléndido. Decía todas las barbaridades que usted quiera, pero las decía muy bien, las decía estupendamente. Afortunadamente convencía a poca gente. Pues yo creo que me iría un poco a la Edad Media y decir, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo depende del color, del cristal con que se mira. Usted lo ve así. Yo que viví aquella época de forma intensa y en primer lugar le digo que no. España sigue siendo un país apasionante. Es un lugar que nosotros mismos no tenemos la capacidad de aprender ni enterarnos, como aquí mismo los paisanos de Galicia decían, bueno, este es un paraíso, este es donde mejor se vive. Pues tienes que andar 50 países para al final llegar a la conclusión del paisanismo que no ha salido, y que efectivamente aquí tenemos unos pescados, mariscos, las verduras mismos de magnífica calidad, y no digamos las carnes, los paisajes, una maravilla. Porque además de eso se une un clima razonablemente bueno. Somos el segundo país en lo que se refiere a la calidad de vida. A pesar de lo que nos quejamos cuando estamos en la sala de espera del laboratorio, tenemos una sanidad buenísima, a un costo razonable, sostenible. Estos incluso no han sido capaces, por una razón muy potente, muy poderosa, es que la mayor parte del personal sanitario tiene vocación. No están por el dinero, saben que el dinero está en la privada, y los que van a la pública van por vocación. Y gracias a eso estamos, la famosa revuelta de las batas blancas en Madrid, es un amor por la sanidad y por hemos recibido zarpazos de primer nivel, porque estamos muy por encima. Nuestro sistema de pensiones siempre alarmista, si vamos a ver o no vamos a tener, para tal, pero siempre se hacen proyecciones de 30 años para adelante, que nunca se sabe lo que puede pasar en 30 años, ¿no? De momento, para la mayoría de los que están aquí, incluidos los más jóvenes, tienen garantizada una pensión pública y de cosas. Habrá que hacer reformas, como hay que hacerlas, para que todo se adapte y pueda vivir, no, si no están condenados también a la inacción. Este es un gran país y yo tengo fe en su gente. Y voy a decir una cosa que a lo mejor resulta pues un exabrupto. Nunca hemos estado gobernados con tanta mediocridad como la que ahora existe. Nunca. Yo tengo en mi familia gente de todo tipo que votan a tal y a cual. Entre los que votaban, y hoy están más decepcionados, estaban los Ciudadanos, porque les parecía que estaban votando a un partido más o menos de centro, incluso tirando un poco hacia la izquierda, que se movía entre el 4 y el 6 o el 7. Pero de repente aparece como un partido que quería la regeneración, pero apoyó todo. A mi modo de ver, estratégicamente quedó fatal en la moción de censura, porque fue apoyando a Mariano Rajoy, no tenía por qué haberse comprometido. Si se hubiera abstenido, hubiera tenido un capital político importante. Y lo de ahora de pactar con vos y no pactar con el Partido Socialista y todo eso, ¿qué están haciendo? Están manteniendo. El Partido Popular quedó absolutamente deshecho en estas elecciones, deshecho,
exportar, a nivel nacional, de las elecciones centrales, a nivel de las autonomías y a nivel municipal. Y lo poco que está sacando adelante, lo está sacando con ese forces que le está prestando y esa ayuda que le está prestando el ciudadano. Ellos sabrán. Pero cuando uno escucha esas justificaciones de si me veo o no te veo, de si quiero o no quiero, si la foto y si no la foto, dice, oiga, por Dios, este país es más importante que merece otro trato distinto. Parece como si la clase política viviera en una especie de gueto, encerrada en sí mismo y mirando sus propios intereses. Y los ciudadanos, como espectadores así extraños, no terminan de entender muy bien de qué va la obra y cuál es la interpretación. Es más, en estos meses, que ya van meses, desde la moción de censura hasta ahora como gobierno provisional, pues la economía ha marchado bien y todo lo demás ha marchado bien. Nos va a pasar pronto, pues como pasa en Italia o pasaba en Francia. En Italia había un gobierno por año y sin embargo la administración pública funcionaba extraordinariamente bien. En Francia, por lo menos, a lo mejor hemos avanzado hasta eso, que la administración sea capaz de funcionar aunque no haya un gobierno. Y pues, somos también creadores de la semántica, de querer decir las cosas de una manera distinta a como realmente son. Se inventan palabras de aquí, palabras de allá, para no decir con claridad pues, lo que se piensa o lo que se tiene un poco a sombrear, por si les pilla el todo. Aquí de todo puede pasar. El escenario actual no marca, a mi modo de ver, esto ya es una valoración demasiado personal, que no coincide con mi partido. La situación es muy complicada y todo, de momento, convoca hacia unas segundas elecciones. Pero tengo la esperanza de que no. En España no hay cultura del pacto, excepto los ayuntamientos. Los ayuntamientos sí, ahí se han dado todas las combinaciones posibles, incluso en estas últimas municipales, las combinaciones posibles. El MOS con el Partido Socialista gobernando en no sé qué ayuntamiento. El Partido Socialista pactando con los de Puigdemont para la Diputación de Barcelona. En las locales siempre se ha dado esa cultura del pacto. Con el PP en Galicia. Pero en el otro ya es más complicado. Vamos a ver. Yo estoy como espectador, expectante a ver qué es lo que sale, riéndome bastante y llorando muchas veces. Pero bueno, esos lloros no provocan lágrimas, pero que dan una sensación de impotencia tremenda. Bueno, pues nada más, porque si no aquí ya llevamos. Muchas gracias por su atención.